Tema 20. La alcoholemia y otras normas de interés. 1. La alcoholemia. 1.1. Tasas del alcohol en sangre y en aire expirado. 1.2. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas a someterse a las pruebas para la detención de la alcoholemia. 1.3. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire expirado. 1.4. Práctica de las pruebas. 1.5. Diligencias de los agentes de la autoridad. 1.6. Inmovilización del vehículo. 1.7. Obligaciones del personal sanitario. 2. Sustancias estupefacientes y otras similares. 2.1. Estupefacientes psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 2.2. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes y similares. 3. Daños a la vía o a sus instalaciones. 4. Deterioro, sustracción o modificación de la señalización. 5. Publicidad en los automóviles. 6. Publicidad en relación con vehículos a motor. 7. Abandono de los vehículos. 8. Ley de caza. 9. Código penal. 9.1. Delitos. 9.1.1. Delitos contra la seguridad de tráfico. 9.1.2. Delitos de la omisión del deber de socorro. 9.1.3. Del robo y el hurto del uso de vehículos. 9.1.4. De la falsificación de documentos públicos. 9.2. Faltas. 9.2.1. Faltas con la persona. 9.2.2. Faltas con el patrimonio. Seguimos. 1. La alcoholemia. Todos los países hacen grandes esfuerzos para realizar y motivar a los conductores sobre los graves riesgos que para sí y para los demás conductores y usuarios entraña conducir bajo los efectos del alcohol. El alcohol etílico o etanol es una droga psicodepresora de carácter sedante e hipnótico. Incluso en pequeñas dosis tiene una influencia muy negativa en la conducción y es causa de muy graves accidentes de circulación, muchos de ellos mortales. El alcohol, entre otros efectos, produce en el conductor un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí mismo, el aumento del tiempo de reacción, la reducción del campo visual, la incorrecta apreciación de distancias, velocidades y modificación de la valoración del riesgo, el aumento del riesgo de que se produzcan accidentes. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que existe en la sangre o en el aire expirado. La tasa de alcoholemia medida en gramos por litro en el caso de alcohol en sangre o en miligramos en el caso de aire expirado. Es el número de gramos G o miligramos mg en un litro de sangre o de aire respectivamente según el sistema de medida empleado. La normativa española en relación con el alcohol está contenida en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación, todo ello con independencia de los delitos que regula el Código Penal. La Ley de Seguridad Vial trata en esta materia en su artículo 12, precepto que desarrollarán los artículos 20 al 26, ambos inclusive, del Reglamento General de Circulación. 1.1. Tasas de alcohol en sangre y en aire expirado. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro. Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas o de servicio público, el transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire expirado a 0,15 miligramos por litro. Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire expirado de 0,15 miligramos por litro durante los 2 años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir. Esto solamente con el primer permiso de conducir que obtengamos, ¿de acuerdo, Mónica? Con el resto ya pasaríamos a 0,5 o 0,25, dependiendo de cómo midiésemos. A estos efectos solo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia. En ningún caso, el conductor o menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro de alcohol en aire expirado o superior a 0 miligramos por litro. Es decir,
Los que se sacan un permiso con menos de 18 años, hasta los 18 años es cero. ¿Ok? Sí, Ángel. 1.2. Investigación de la alcoholemia. Persona obligada a someterse a las pruebas para la detección de la alcoholemia. Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas a cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación, quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los usuarios que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en el Reglamento General de Circulación. Los que con ocasión de conducir un vehículo sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. Es decir, en cualquier momento, si vas conduciendo un vehículo, te pueden someter a las pruebas de alcohol o de drogas. ¿Ok? Sí. 1.3. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire expirado. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol consistirán normalmente en la verificación del aire expirado mediante etilómetros que oficialmente autorizados determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados y se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico a que fueren evacuados decidirá las que se hayan de realizar. 1.4. Prácticas de las pruebas. Si el resultado de las pruebas practicadas diera un grado de impregnación alcohólico superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado o al previsto para determinados conductores en los párrafos 2 y 3 del apartado 1.1 anterior, o aun así alcanzar estos límites, presentará a la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado por una mayor garantía y a efecto de contraste la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por aire expirado mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente. De la misma forma, advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar por sí o por cualquier de sus compañeros o testigos presentes que entre la realización de la primera y segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. Y esto es pregunta de examen. Un tiempo mínimo de 10 minutos entre una prueba y otra. Igualmente le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su compañero o defensor, si lo tuviere, las cuales se consignarán por diligencia y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos que al personal facultativo del centro médico al que trasladase estime más adecuados. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro sanitario más próximo en lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que las pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a dar cuenta del resultado de las pruebas que realice a la autoridad judicial, a los órganos periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y cuando proceda a las autoridades municipales competentes. El importe de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá el pago cuando el resultado de la prueba de contraste sea positivo. Será a cargo de los órganos periféricos del organismo autónomo de la Jefatura Central del Tráfico, perdón, o de las autoridades municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo. El depósito
el último caso. (1.5) Diligencias del agente de la autoridad. Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente o el de los análisis efectuados a instancias del interesado fuera positivo, o cuando el que condujera un vehículo a motor presentara síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o apreciara presuntamente implicado en una conducta delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse en todo caso a lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal, deberá describir con precisión en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias que practique el procedimiento seguido para efectuar las pruebas o pruebas de detección alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para la identificación de instrumento o instrumentos de detección empleados cuyas características genéricas también detallará. Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente las de derecho, que le asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el aire expirado mediante análisis adecuados y acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el centro sanitario al que fuese trasladado el interesado. Conducir al sometido a examen o al que se negare a someterse a las pruebas de detección alcohólica en los supuestos en los que hechos revisara caracteres directivos de conformidad con lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal o al juzgado correspondiente a los efectos que procedan. 1.6. Inmovilización del vehículo. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis en su caso fuera positivo, el agente podrá proceder además a la inmediata inmovilización del vehículo mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada y proveerá cuando fuese necesario en orden a la seguridad de la circulación. La de las personas transportadas en general, especialmente si se trata de niños, ancianos, enfermos o inválidos, la del propio vehículo y la de su cara. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de detección alcohólica, salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o intervención, en los cuales se estará lo dispuesto por dicha autoridad. La inmovilización del vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó o pueda sustituirse al conductor otro habilitado para que ofrezca garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida por el interesado. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deberá responder por él. 1.7. Obligaciones del personal sanitario. El personal sanitario vendrá obligado en todo caso a proceder a la obtención de muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente y a dar cuenta del resultado de las pruebas que se realicen a la autoridad judicial, a los órganos periféricos del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y cuando proceda a las autoridades municipales competentes. Entre los datos que comunique el personal sanitario a las mencionadas autoridades u órganos figuran en su caso el sistema empleado en la investigación de la alcoholemia, la hora exacta en que se tomó la muestra, el método utilizado para su conservación y el porcentaje de alcohol en sangre que presente el individuo examinado. 2. Sustancias estupefacientes y otras similares. Se encuentra regulado en el artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial y en los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Circulación. 2.1. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán en cualquier caso los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. 2.2. Prueba para la detención de sustancias estupefacientes y similares. Las pruebas para la detención de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado o persona facultativo del centro sanitario
o instituto médico al que sea trasladada aquella estimen más adecuados. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre u orina u otros análogos. Toda persona que se encuentre en una situación análoga a la recogida en el epígrafe 1.2 anterior, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada a someterse a las pruebas señaladas anteriormente. En los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo en la forma prevista en el epígrafe 1.6. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las sustancias aludidas en el organismo de las personas a que se refiere el apartado anterior se ajustará a lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal y a cuanta ordene en su caso la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación en cuanto sea posible a lo dispuesto para las pruebas para la detección alcohólica. La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles preventivos para la comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor. 3. Daños a la vía o a sus instalaciones. Además de poder tener la consideración de delito, como se verá más adelante en este mismo tema, el causar daño a la vía o a sus instalaciones se encuentra regulado por la siguiente normativa. En los artículos 110 y siguientes del Reglamento de Carreteras, que tras establecer la prohibición con carácter general, determinar responsabilidades y las formas de reparación del daño, especifica entre los supuestos concretos por los cuales pueden hacerse un deterioro efectivo en las carreteras, el causarlo por circular con cargas que excedan de los límites autorizados. Esta circulación indebida sobrepasando los límites de peso está igualmente recogido en el Reglamento General de Vehículos, por lo que habrá que entender que está contemplada el peligro potencial tanto por inadecuación del vehículo como de la vía a este exceso de peso, en tanto que la ley de carreteras está recogiendo un daño real y efectivamente causado. En el artículo 12.2 de la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación, en su artículo 4.2, en el que se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pudieran entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar algunas de sus instalaciones o producir en ellas o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ángel. 4. Deterioro, sustracción o modificación de la señalización. En el artículo 110 del Reglamento de Carreteras, considerado como infracción grave, deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación, y como infracción muy grave, sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación cuando se impida que el elemento de que se trate siga prestando su función. 5. Publicidad en los automóviles. El decreto 917/1967 del 20 de abril, en su artículo 7, establece que cuando la prestación de un mensaje publicitario tenga lugar a través de medios móviles, no podrán ser utilizados por ellos las superficies delanteras de los mismos. No se permitirá la colocación de bastidores o en general soportes de mensajes sobre vehículos automóviles cuando sobresalgan lateralmente de estos en forma que contravengan los preceptos contenidos en el Reglamento General de Circulación, ni la utilización de sustancias reflectantes o composiciones que puedan inducir a confusión con señales luminosas o obstaculizar el tráfico rodado. Asimismo, queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados en el anexo 18 del Reglamento General de Vehículos, incluido la publicidad en el interior de las mismas. Se autoriza la autorización de un marco ajeno a la propia placa, el cual podrá ir grabado en la parte inferior con publicidad siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde exterior de la placa. Del borde exterior de la placa, perdón. 6. Publicidad en relación con vehículos a motor.
El Consejo de Ministros de Transportes, CM, de la Comisión Europea de Ministros de Transportes, CEM, por resolución número 56 sobre la publicidad nociva para la seguridad vial, convenido de que es necesario proseguir e intensificar todos los esfuerzos tendentes a modificar de una manera duradera el comportamiento de los conductores y demás usuarios de la vía. Recomienda a los países miembros llamar la atención sobre los peligros que puede presentar una publicidad que no tenga en cuenta los imperativos de la seguridad vial y pedir a todos los sectores afectados el desarrollo de convenios u acuerdos tendentes a un autocontrol de los mensajes publicitarios y en particular considerar como inoportuna e inconvenientemente la publicidad cuyo contenido pueda ensalzar la velocidad máxima o la capacidad de aceleración del vehículo de forma que pueda inducir a una conducción temeraria. Propiciar cualquier tipo de conducción agresiva e incluso estrictamente deportiva si es en las vías públicas. Crear necesidades contrarias a la seguridad vial o provocar sensaciones peligrosas tales como dominio, poder u otros similares. Representar mediante trucajes no evidentes hechos o casos irrealizados en la práctica peligrosos de suyo y susceptibles de imitación. Despertar en el conductor un falso sentimiento de seguridad por inducirle a pensar que gracias a determinados sistemas de un vehículo o de sus accesorios será capaz de dominar en cualquier caso situaciones peligrosas. Incitar a la transgresión de las reglas elementales de prudencia al suponer una infracción a la Ley de Seguridad Vial y demás disposiciones reguladoras de la circulación. En el artículo 52 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezcan su argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o a cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de la ley o cuando dicha publicidad introduzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de seguridad. 7. Abandono de los vehículos. La orden del 14 de febrero de 1974 establece el procedimiento de retirada y depósito de cualquier vehículo que por sus signos exteriores, tiempo que llevase en la misma situación u otras circunstancias, pueda deducirse su abandono. Este procedimiento ya ha quedado expuesto en el epígrafe 6 del tema 14. 8. Ley de caza. En su artículo 42 y 43, la ley de caza prohíbe cazar desde un automóvil o cualquier otro medio de locomoción o auxiliándose con la luz de los proyectores de los mismos, pudiendo imponerse la pena de privación del permiso de conducción por tiempo de 2 meses a 3 años. Esto puede ser pregunta de examen de la ley de caza. 9. Código penal. 9.1. Delitos. 9.11. Delitos contra la seguridad del tráfico. Artículo 379. El que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana o la permitida reglamentariamente será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Y esto es muy importante y preguntable, ¿verdad, Miguel? Con las mismas penas será castigado el que condujera un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 litros por litro. Gramos por litro. Seguimos. Artículo 380. El que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiese en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión
de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 6 años. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieran las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. Artículo 381. Será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de 6 a 10 años el que con manifiesto desprecio por la vida de los demás realizarse la conducta descrita en el artículo anterior. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior. Artículo 382. Cuando los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionará, además del riesgo preventivo, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo las infracciones más gravemente penadas, aplicando la pena en su mitad superior y condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Artículo 383. El conductor que requerido por un agente de la autoridad se negara a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Artículo 384. El que condujera un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de la multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. La misma pena se impondrá al que realizara la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujera un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Artículo 385. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o la de las multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: colocando en la vía imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio, no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. Artículo 385 bis. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. Artículo 385 tercero. En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. 9.1.2 de la omisión del deber de socorro. Artículo 195. El que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. En la misma pena incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Si la víctima lo fuera accidentada ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena de prisión será de 6 meses a 18 meses, y si el accidente se debiera a imprudencia, la prisión de 6 meses a 4 años. 9.1.3 del robo y hurto de uso de vehículos. Artículo 244. El que sustrajera o utilizarse sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajeno cuyo valor excediere de 400 euros sin ánimo de apropiárselo será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multas de 6 a 12 meses
si lo restituyera directa o indirectamente en un plazo no superior a 48 horas. Si en ningún caso la pena impuesta puede ser igual o superior a la que correspondiera si se apropiase definitivamente del vehículo. Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice 4 veces la acción descrita en el artículo 623.3 de este código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mismo de la referida figura de delito. Si el hecho se ejecutara empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos. Si el hecho se cometiera con violencia o intimidación en las personas, se impondrá en todo caso las penas del artículo 242. 9.1.4 de la falsificación de documentos públicos. Artículo 392. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas en los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390 será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. La falsedad a que se refiere el apartado 1 del artículo 390 son las siguientes: alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simulando un documento en todo o en parte de manera que induzca error sobre su autenticidad, suponiendo en un acto la intervención de las personas que no lo han tenido o atribuyéndole a las que han intervenido en declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubiera hecho. A estos efectos es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal, en el que se establece que a efectos de este código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. En relación a lo expuesto en estas falsificaciones estarían incluidas las relativas a los documentos de los vehículos a motor y a sus placas de matrícula. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses al que hiciese uso a sabiendas de un documento de identidad falso. Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a un Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado, o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado, si es utilizado se trafica con él en España. 9.2. Faltas. 9.2.1. Faltas con las personas. Artículo 621.4. Si el hecho se cometiera con un vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 3 meses a 1 año. 9.2.2. Faltas contra el patrimonio. Artículo 623.3. Serán castigados con la localización permanente de 4 a 12 días o multas de 1 a 2 meses. Los que sustituyan o utilicen sin la debida autorización sin ánimo de apropiarse un vehículo a motor o ciclomotor ajeno si el valor del vehículo utilizado no excediera de 400 euros. Si el hecho se ejecutase empleando la fuerza, en las cosas se impondrá la pena en su mitad superior. Si se realizara con violencia o intimidación de las personas, se penará conforme a lo dispuesto en el artículo 244. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, Ángel. Bueno, pues hasta aquí el tema 20. Gracias por haber estado escuchando. Lo único que os pido es que os suscribáis y que le deis a la campanita.